somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Hola, ¿cómo están? Empezamos al tiro. Denme un segundito, ¿ya? Un segundito, un segundito. Ahora sí. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, ¿cierto? Vamos a dar la bienvenida a esta clase. Ayer cuando hicimos la prueba, por ahí una persona me puso, hace 1 año y medio que no tenía una prueba. Yo como profesora tampoco había hecho una prueba porque el año pasado habíamos trabajado solamente, ¿cierto?, con trabajos y no habíamos realizado una prueba. ¿A qué voy con esto? Cuando yo le escribí después de que hicimos la prueba que sus resultados habían estado bastante buenos, es porque una vez que usted hace la prueba y la envía, Google es tan inteligente que a mí me manda, por ejemplo, un Excel donde sale a qué hora usted empezó la prueba, a qué hora usted terminó su prueba, todas las preguntas que respondió usted, entonces tengo todo ese respaldo. El problema que, claro, todo el mundo respondió su prueba, yo me quedé al último con un alumno, y se supone que había una cantidad de pruebas, que eran 30, que eran los alumnos que habían participado. Entonces después hubieron alumnos que quizás guardaron el link y se volvieron a meter a la prueba y la volvieron a responder. Ya, el problema es que Google es un Google inteligente y me avisó que hay 3 alumnos que se volvieron a meter y volvieron a responder la prueba, entonces ahí nada que hacer. No hay nada que hacer, entonces, para que ustedes igual lo sepan y lo tengan en consideración, por si en otra evaluación les pasa. O sea, independientemente que hayan tenido a lo mejor la respuesta o hayan, no sé, compartido, a esta altura nada que hacer. Ya se los aviso porque igual es bueno que ustedes lo sepan. En general, les fue bastante bien en la prueba, ya podríamos decir que podría haber sido un poquito mejor porque habían algunas preguntas, ¿cierto?, que no estaban tan difíciles, sino que era más de lectura. La pregunta de que tenía que ver con el pH, con los cultivos, podría haber sido la única que quizás, ¿cierto?, podría haber sido un poquito más engorrosa, pero voy a esperar a que algunos compañeros terminen su evaluación. Obviamente no es la misma, se le ha hecho otro tipo de evaluación, y el próximo miércoles sí o sí lo vamos a revisar porque solamente faltaban 3 compañeros que terminaran. Lo mismo, esta evaluación no es la misma prueba que va a tener el otro grupo de química que está con la profesora Edith, así que para que ustedes también lo sepan desde ya y lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a comenzar, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con la nueva materia de lo que es ácido y base, y que tiene que ver con lo que habíamos visto la semana pasada de ácidos polipróticos. Ya, nosotros vimos la semana pasada, vamos a hacer un repaso así como rapidito de esto. Como les decía yo, igualmente cuando yo, porque al tener menos puntaje, obviamente las notas van a ser distintas. Una vez que yo tenga las notas, se las voy a compartir de manera individual, y vamos a ver qué vamos a hacer en algunos casos que, ¿cómo se llama?, no pudieron a lo mejor rendir lo que ustedes querían. Igual, por ejemplo, la prueba la partimos a las 3:15 y habían personas que la habían terminado a las 3:20, o sea, en 5 minutos. Yo dije, ¿pero cómo? Muy poquito tiempo. Ya, la semana pasada, ¿cierto?, vimos ácidos polipróticos y dijimos que los ácidos polipróticos, ¿cierto?, eran aquellos ácidos en los cuales yo podría encontrar, ¿cierto?,
encontraba ácidos que tenían más de 2 hidrógenos, ya por ejemplo el H2S, ¿cierto? O el H3PO4. Y dijimos que los ácidos polipróticos, que tienen de característico que se van disociando por partes, porque tienen asociada una constante de ionización. Tienen asociada una constante de ionización. Y yo les comentaba que la constante de ionización va, los datos, ¿cierto?, van en corchete cuadrado. ¿Y por qué van en corchete cuadrado? Van en corchete cuadrado porque la concentración es una concentración molar. ¿Qué quiere decir eso? Que el dato que está acá tiene que ir en mol partido por litro. Ahora, ¿por qué es importante que comprendamos eso? Porque el día de hoy vamos a recordar, ¿cierto?, cómo calcular la molaridad. Y usted dirá, profesora, pero eso lo vimos el año pasado, pero claro, estamos viendo que acá, para nosotros tener estos datos tienen que ser en molaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que ser en la unidad de mol partido por litro. Una vez que nosotros aprendamos a sacar las constantes de ionización, vamos a aprender que nosotros vamos a poder, ¿cierto? Denme un segundo. Vamos a poder calcular los pH. Ya, el pH es una unidad, lo vimos recién nosotros, es una escala, un número que va en una escala, ¿cierto? Que me indica la cantidad o el tipo, si es, perdonen, me indica, ¿cierto? Si es que es ácido, básico o neutro. Ya, ahora, ¿cómo nosotros calculamos el pH? El pH, ¿cierto? Es una escala. Yo solamente les enseñé que había una escala de pH, que del 1 a 6 eran ácidos, que de 7 el 7 era neutro y que de 8, ¿cierto?, a 14 era básico. Ya, eso es lo primero que usted tiene que recordar. Mientras más cerca del 1 esté, es más ácido, mientras más cerca del 14 es básico. De hecho, hay una pregunta que decía, donde la mayoría la tuvo buena y algunas personas, yo me imagino que lo hicieron a la chunte, que decía, por ejemplo, si tenía pH 2, creo, ¿cómo es considerado? Claro, los ácidos son considerados fuertemente ácidos o ligeramente ácidos, porque claro, si están muy cerca del 0 es mucho más ácido que si están más cerca del 6. O lo mismo pasa con las bases, mientras más cerca del 14 esté, es mucho más básico. Y para calcular el pH, nosotros lo vamos a calcular con una fórmula que es menos logaritmo, ¿cierto? Y usted dirá, profesor, ¿y por qué el logaritmo? El logaritmo es un logaritmo más fácil que matemática, que usted lo coloca en la calculadora y no vamos a tener ningún problema. El logaritmo, ¿cierto?, de la concentración de H. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros al aplicar esta fórmula, necesariamente tenemos que saber que este corchete que está acá, denme un segundo. Lo siento que tengo invitado en mi casa. No, mentira, es mi hijo que está aquí puro jugando. Entonces, como les decía yo, el corchete cuadrado indica que esta concentración es una concentración molar. ¿Qué quiere decir eso? Que estos datos tienen... Denme un segundo. Ya, pues, Lucas, anda para allá. Que estos datos tienen que ser en una concentración molar, es decir, en mol partido por litro. Por eso que necesito que hoy día tenga la calculadora a mano, porque vamos a recordar estos cálculos, ¿ya? Por aquí una compañera me está preguntando cuándo les voy a dar la nota. Yo creo que de aquí al lunes se la puedo dar. Es que lo que pasa es que quiero revisarla primero con ustedes. Ya, como no lo puedo hacer, el mismo miércoles mejor, vamos a revisar, se las voy a dar y les voy a dar, ¿cómo decirlo? La forma en la cual podemos a lo mejor subir esa calificación. Eso es lo que vamos a hacer, así se las doy a los dos grupos. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito yo que usted haga en su cuaderno, ¿cierto? Que vaya anotando lo de la molaridad, porque claro, si nosotros no recordamos la molaridad o no lo aprendimos bien en su momento, difícilmente vamos a poder calcular constantes de ionización y difícilmente vamos a poder calcular el pH, ya que son contenidos que vienen ahora más fuertes, y después vamos con esas mismas concentraciones de lo que es la molaridad, vamos a determinar cuándo un ácido es fuerte, cuándo una base es fuerte, pero a partir de sus concentraciones, ¿ya? Por eso que es importante.
Entonces, si ustedes se recuerdan, la molaridad, ¿cierto? Se calcula como, perdonen, molaridad va a ser una unidad de concentración molar. Nosotros el año pasado en la unidad de disoluciones químicas vimos que habían varias unidades de concentración. Las concentraciones que son en porcentaje, como por ejemplo el porcentaje peso-peso, masa-masa, ¿cierto? O volumen-volumen. Vimos la molaridad, la molaridad, los moles, los gramos. Y hay otras unidades de concentración que tienen que ver como por ejemplo la dilución, la normalidad, que son unidades de concentración que determinan, ¿cierto?, la cantidad que hay de un soluto en un solvente. Ahora, ¿por qué nosotros ocupamos la molaridad en lo que tiene que ver, ¿cierto?, en lo que tiene que ver el pH y las constantes de ionización de los ácidos y de las bases? Porque cuando nosotros disociamos un ácido, ¿cierto?, generalmente lo hacemos en soluciones acuosas. Y el ácido, vimos que los ácidos polipróticos se disocian por parte. Ya no es como, por ejemplo, las pastillas efervescentes o el bicarbonato con el vinagre, que uno, por ejemplo, en el caso del vinagre, uno lo junta con el bicarbonato, automáticamente como que empieza a efervecer, es todo completito. Entonces van a haber sustancias que se van a ionizar el 100% y hay otras que lo van a hacer por parte, como los ácidos polipróticos. Si yo tuviera un vaso de agua y le agregara una cucharada de azúcar y la dejo ahí nomás, no ayudo a que se disuelva, no va a haber una disolución o no va a haber una, ¿cómo se dice? No se va a disolver al 100%. ¿Por qué no? Quizás van a haber un porcentaje que se va a disolver, no la totalidad. Distinto es cuando yo empiezo a revolver. Eso pasa con los ácidos. Entonces sus concentraciones van a ser distintas. Ahora, ¿qué concentración vamos a ocupar? La concentración que vamos a ocupar es la molaridad. Por eso que usted se tiene que manejar al revés y al derecho calculando molaridades. Porque si no sabe calcular molaridades, ¿cierto?, difícilmente va a poder calcular las constantes de ionización o los pH. O si la sabe calcular, tiene que calcularla bien para que el dato del pH y de la constante estén correctos. Ahora, se calcula, ¿cierto?, dividiendo los moles, ¿no? Se calcula, ¿cierto?, dividiendo los moles que hay en litros de disolución. Y la unidad de medida es mol partido por litro, o una M mayúscula que significa molar. Eso era la molaridad, nosotros lo vimos el año pasado. Ahora, esta es la fórmula de la molaridad. Entonces, quiero yo que usted haga el día de hoy, que copie molaridad, que copie la fórmula y vamos a hacer algunos ejercicios para ver si usted se recuerda o no. Si se recuerda, maravilloso. Si no se recuerda, ¿cierto?, lo vamos a recordar. Y la semana que viene, que es el miércoles, vamos a revisar la prueba y una vez que revisemos la prueba, vamos a empezar a trabajar, ¿cierto?, a calcular estas constantes de ionización. Pero primeramente necesito que usted se recuerde lo que es la molaridad. Entonces ponemos como título en el cuaderno molaridad y copiamos la fórmula. Si ustedes tienen problemas de internet, recuerde que en la clase igual va a quedar grabada. Sé que no es lo mismo, pero está la posibilidad de preguntar y no hay problema en aquello. ¿Ya? Entonces, ¿copiaron la fórmula de la molaridad? Ya, entonces ponemos molaridad, como les dije yo, ya, súper. Y ponemos la unidad de medida que es, ponemos la fórmula que es moles partido por litro. Generalmente, ¿cierto?, en estos tipos de ejercicios no vienen dadas las concentraciones directas. Yo les voy a mostrar el tipo de ejercicio o cómo se preguntan, ¿cierto?, estos ejercicios para que ustedes sepan como la forma más que nada, ¿ya? Denme un segundito.
Espérenme que lo voy a buscar acá. Acá, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los pH pueden ser preguntados de la siguiente manera. Dice, si se tienen dos vasos de precipitado con distintos volúmenes de agua, a los que se le agregan distintos volúmenes de una solución de 1 mol partido por litro de NaOH, de acuerdo con la siguiente tabla, y me muestran una tabla. Se consideran volúmenes aditivos al medir pH en 1 y 2. Y para eso, yo tengo que saber calcular cuál es la concentración, tanto de un vaso como del otro. Necesito que usted sepa esto, sino que le quiero decir la importancia de poder saber calcular lo que es mol y lo que es, lo que es la molaridad. Lo mismo, por ejemplo, acá, aquí dice, el pH de una solución de 0,01 mol partido por litro de ácido bromhídrico es, ya aquí el dato ya viene dado, pero hay ocasiones en las cuales no está dado. Por eso que es importante que usted sepa calcular este tipo de concentraciones, porque nos va a ayudar bastante. Ahora, lo bueno es que es solamente este tipo de concentración molar, ¿cierto? Y no otro. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar a hacer ejercicios, lo vamos a hacer ahora en este momento, y yo les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes cuánto le dio. Entonces, vamos a dictar el primer ejercicio, voy a copiar el primer ejercicio para que usted lo copie, lo vamos a hacer junto en este caso, y los otros los vamos a ir haciendo cada uno en su cuaderno, y ¿cómo se llama? Y después lo vamos a revisar en conjunto. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a colocar cuál es la molaridad, cuál, ¿cierto? Es la molaridad. Recuerden que la M de la molaridad es una M mayúscula, no una minúscula, más que nada porque la M minúscula es de molalidad, que es otra unidad de concentración. Entonces, para no escribir la palabra molaridad, vamos a colocar una M mayúscula. ¿Cuál es, cierto? La molaridad de 3 gramos 3 gramos del ácido Les comentaba yo a ustedes también que si después ustedes, no sé, quieren estudiar algo relacionado con, no sé, ciencia y entra algo de química o las ingenierías, a usted le van a pasar esta química. Ahora, ¿cuál es el problema de los electivos en este año en tercero y cuarto? Que nosotros, por ejemplo, la química que usted va a tener en tercero y cuarto medio, solo esta química. En cuarto medio no hay electivo de química. No son electivos que son correlativos. Por ejemplo, hasta los alumnos que estaban el año pasado, en cuarto medio, ellos tuvieron química el tercero y después en química en el segundo. O sea, pues se entiende que el primer año era en tercero y después en cuarto. Son electivos correlativos, ahora no. Y no hay un cambio en la PSU, pues la PSU igual se pasa, entonces hay que ir como ir reforzando eso o tenerlo bien clarito para que después usted les pueda ayudar. Y usted dirá, profesor, pero estamos en tercero medio, sí, pero el tiempo se pasa súper rápido. ¿Cuál es la molaridad de 3 gramos del ácido H4SiO4? Entonces, dice la fórmula que la molaridad, ¿cierto? Vendría siendo calculada como los moles, ¿cierto? Los moles, ay, me equivoqué acá, me faltó algo. En 3000 cc. Ahí sí, le agregamos el 3000 cc. La molaridad son los moles, ¿cierto? Partido por litros, ¿ya? Ese es el cálculo de la molaridad. Ahora, para calcular la molaridad, yo debo dividir los moles en los litros. Entonces, la pregunta se la voy a hacer a Michelle Muñoz. Tú me puedes responder por micrófono o me puedes responder por el chat. Según los datos de la fórmula de la molaridad, tú tienes que la molaridad son los moles partidos por los litros. Mi pregunta es, ¿los datos del mol en el ejercicio, en el enunciado, están dados o no?
Ya, no, ¿cierto? No están dados. No me dicen, no es un ejercicio de forma directa, no me dicen, tengo tantos moles, no. Me dice cuál es la molaridad de 3 gramos del ácido tanto en 3 cc. Entonces, lo que tengo que recordar es que si los moles no están, debo calcularlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los voy a calcular? Tengo que recordar que los 3 gramos del ácido, y me nombran el ácido, ¿cierto? De ahí tendré que calcular la cantidad de moles. Eso lo debo calcular. Ahora, siempre hay un problema que se confunden en las fórmulas de cómo calcular los moles. Cada vez que yo quiera ir de una unidad al mol, siempre debo dividir. Y cada vez que yo quiera ir del mol a otra unidad, debo multiplicar. Por ende, si yo quiero ir del gramo al mol, debo dividir. ¿Qué cosa? Los gramos, ¿cierto? En la masa molar. La consulta es, ¿ustedes se acuerdan cómo sacar la masa molar? Y una parte de reacciones que yo puedo decir sí, sí me acuerdo, o no, no me acuerdo. No, mentira, no puedo decir no me acuerdo. Puedo decir sí, ¿cierto? Y me acuerdo y puedo poner que chistosa la profesora que cree que me voy a acordar de esta materia. Solamente 2 personas me han respondido, el resto. Ya, y la mira aplaude porque eso fue lo que más se acordó, que la ha puesto. Ya, entonces, si usted no se acuerda, ya y usted dirá, profesor, esto lo vimos como en séptimo, octavo y todos los cursos anteriores, claro, se sigue repitiendo. Ya, entonces, si usted no se recuerda, les voy a recordar. Yo tengo el ácido, que es HSIO4, ¿ya? Y para sacar esa masa molar, ¿qué es lo que tenía que hacer? Separar los elementos, ¿cierto? Que son del compuesto. Ahora, después de eso, me silencié. Después de eso, ¿cierto? Colocaba las cantidades, que eran 4, este era 1 y esto era 4. 4 hidrógenos, un silicio o 4 oxígenos. Y lo multiplicaba por su masa. ¿La masa dónde la pillo? La masa la pillo, ¿cierto? En la tabla periódica, que es el número decimal trabajado como entero. Este es 1, este es 28, ¿cierto? Esto es 28 y esto es 16. Si yo hago este cálculo matemático, ojalá que la calculadora solo la ocupen para la división, porque igual hay que reforzar ahí, ejercitar nuestro cerebro. Tengo 4, tengo 28 y tengo 64. Entonces tenemos 4 y 8, 12, 12 y 4 son 16, que vendrían siendo 1, 6, 7, 8, y la que sobra son 9. Entonces, la masa de esto es 96 gramos partido por mol. Como tenemos la masa y tenemos los gramos, podemos calcular ¿qué cosa? Los moles, ¿cierto? Los moles los vamos a calcular. ¿Y cómo los calculábamos los moles? Los moles los íbamos a calcular como los gramos, que son 3, partido en 96. ¿Alguien que me pueda dar ese dato? Que lo haya calculado, 3 dividido en 96. 1 partido en 32. Ya, 1 partido en 32 y aquí les da 0,03. Lo más seguro, mira que tu calculadora esté como mal configurada o, a ver, espérame, déjame ir a buscar mi calculadora para mostrarte dónde la configura. Ya, para que ustedes puedan modificar su calculadora, recuerden que hay una tecla, bueno, yo tengo esta calculadora. Recuerden que arriba hay una tecla, que se llama, que dice mode. Usted la aprieta, ¿cierto? Hasta que aparezca norm, como de normal, pone el 3 y después pone el 2. Y ahí la calculadora le quedó arreglada. Ahora, si no tienes eso, no se te arregla así, tú vuelve a dividir 3 en 96, ¿ya? Y abajito en la calculadora, en la parte donde están como estas teclas, hay una que dice SD. Eso tú la apretas y te sale el modo decimal. ¿Te dio ahí? Sí, profe, gracias. Ah, ya, súper. Y los que tienen, hay otra calculadora que tienen como, no sé cómo explicarlo, pero es otro modelo, se aprieta el Shift Mode, ¿ya? Y ahí tienen que ir apretando, que tiene como más función.
Esta no tiene tantas funciones, pero por lo menos ayuda, ¿cierto?, a los cálculos que son más prácticos. Entonces, hacemos esta división y ocupamos 2 decimales después de la coma, tenemos nuestra cantidad de moles. Ahora, si yo veo el ejercicio, acá tengo los moles, ¿cierto? Si veo el ejercicio, dice que para calcular la molaridad yo necesito el mol y necesito el litro. Los litros o el volumen, entre comillas, no los tengo. Ya tengo, ¿cierto?, que son 3000 cc. Entonces, los cc equivalentes a litro, ¿ustedes se recuerdan cuánto era o no? Muy bien. 1000 cc, un litro. 1000 cc es un litro, 1000 ml es un litro. Si usted tiene 3000 cc, ¿cuántos litros tiene? Usted tiene 3 litros, ¿cierto? Que ese vendría siendo el volumen. Entonces usted tiene 3 litros y ese sería mi volumen. Y posterior a eso, ¿yo qué es lo que hago, cierto? Usted lo que hace es dividir los moles que tiene, que son los 0,32, ahí, en el 3, y esto le va a dar su concentración molar. Como les digo, es súper importante que usted pueda hacer estos cálculos, que los pueda recordar, porque así se les va a hacer mucho más fácil cuando tenga que calcular constantes de ionización, o que tengan que calcular 0,10 moles, aquí, mol partido por litro, ¿cierto? Que usted sepa calcular las concentraciones para que así no tenga problemas del cálculo del pH y tampoco tenga problemas, ¿cierto?, del, voy a guardar igual la pizarra por si algún compañero no puede anotar, que sepa calcular las concentraciones, calcular, ¿cierto?, las constantes de ionización y que se le haga mucho más fácil el cálculo del pH, ¿ya? Ya, entonces ahora se acordaron un poquito mejor. Las personas que tienen problemas de internet y se tienen que salir, yo voy a grabarla, o sea, estoy grabando la clase, y voy a subir la pantalla, o sea, la imagen de esto, ya para que después usted lo pueda copiar en su cuaderno y lo pueda revisar y pueda ver la clase, así que no hay problema. Sorry con la majadera, pero es súper importante que usted, ¿cierto?, cuando vaya, sé que es difícil estudiar de esta manera, pero no imposible. Entonces, cuando usted se meta a estudiar después y ve algo relacionado con la ciencia, se le va a hacer mucho más fácil, como ahora que me dijeron, no me acuerdo, pero uno como que al ratito se acordó, ¿ya? Eso es lo importante, porque en la universidad o en el instituto los profesores hacen como que hacen que todos supieran de todo, ¿ya? Y como que, por ejemplo, el otro día yo le hacía clase al hermano de Martín Hernández, que él está estudiando ingeniería en la Universidad Católica de Valparaíso, y él me decía, profesora, lo que pasamos en 4 años, a mí me lo pasaron en una sola clase. Entonces, como que tuve que guiarle nomás más que nada y se acordó, ya que es lo que, porque hay personas que a lo mejor nunca aprendieron y a lo mejor se les olvidó todo, ¿ya? Entonces, súper importante que usted vaya a recordar. Ya, voy a dejar puesto 1, ya, para que usted lo pueda hacer solo y lo vamos a revisar. Entonces, vamos a hacer el segundo y el segundo lo va a hacer usted solito. Número 2, solito, ¿cierto? O solita. ¿Cuántos? No, me equivoqué. ¿Cuál es la molaridad de una solución de 5 litros de 5 litros de FOH3. Ya, entonces ahora yo quiero que usted me calcule la molaridad de una solución de 5 litros de la base, ¿cierto? Hidróxido de fierro.
Entonces yo le voy a dar los datos de los pesos. El fierro, su masa es 56, el oxígeno es 16 y la H vendría siendo 1. Eso quiero que usted calcule ahora. Ya lo puede hacer en su cuaderno para poder trabajar. Ah, muy bien, mira, no me había dado cuenta. ¿Cuál es la molaridad de una solución de 5 litros de? Le vamos a poner aquí 2 gramos, gracias a Mira, 2 gramos del compuesto. ¿Ya? Esos son 2 gramos. Gracias a Mira. El resto de los que está conectado, por ejemplo, la Sofía, el Benjamín Osorio, el Hans, el Matías Mendel, el Tomás, la Natalia, ¿quién más estaba por aquí conectado? No, ellos. ¿Van entendiendo? ¿Se van recordando? El Franco también, bueno, este Franco ya me había dicho que se estaba recordando. ¿Van recordando cómo hacer estos cálculos? ¿O se les hace complicado? Ya, algo. Ya, entonces hay que recordar nomás la fórmula. Pues acuérdense que la fórmula era, ya, aquí yo les voy a anotar las dos fórmulas. Tengo la fórmula del mol, que la fórmula del mol es gramo. Yo pensé que se acordaban súper bien. La fórmula del mol es gramos partido por masa molar. Y la molaridad son los moles partido por litro. Ah, ya, maravilloso. La Natalia me dice que aquí tiene hasta los apuntes del año pasado. Eso es bueno. Le voy a dar unos minutos, le voy a dar 2 minutitos y revisamos. ¿Alguien lo tiene listo por esas casualidades de la vida? Benjamín Osorio, ¿tú te acordaste cómo se hacían los ejercicios? Mira, lo tiene listo. Ya. ¿Qué parte no te acuerdas, Benjamín? ¿Lo de la masa molar? Todo, ya. Entonces, ¿hay alguna persona que lo tenga terminado para que me pueda decir cuánto le dio la molaridad? ¿Lo puede escribir o lo puede ahí decir a viva voz? Ya, 0,002, 0,002. ¿Alguien aparte de la Mira tiene otro dato o alguien que lo haya terminado le dio lo mismo? Silencio. Franco dice que le dio lo mismo. Vamos a revisar.
Entonces, dice, ¿cuál es la molaridad de una solución de 5 litros de 2 gramos de FOH3? Entonces, lo primero que debo hacer, ¿cierto?, es saber qué cosa. Que la molaridad se calcula el mol partido por el litro. Acá no me dicen cuántos moles hay. Distinto sería que me dijeran, ¿cuál es la molaridad de una solución de 3 moles en 4 litros? Tengo los moles y tengo los litros. Acá no, me están dando los gramos. Pero para calcular los moles, ¿qué necesito saber yo? Los gramos siempre me lo van a dar, ¿cierto? Y la masa molar la voy a tener que calcular. Tengo que fierro, su masa es 56, el oxígeno es 16 y la H es 2. Esto lo debo multiplicar por el número o la cantidad que tengo del elemento. De fierro tengo 1, de oxígeno tengo 3 y de hidrógeno también tengo 3. Ahora, ¿por qué 3? Porque recuerden que cuando hay un paréntesis, el número de afuera es para ambos. Por ende, acá me va a dar 56, acá me va a dar 48 y aquí me va a dar 3. Sumo, ¿cierto? Tengo 6, 8 y 3. Acá tengo 11, serían 17 con el 6, sería 1. 5 y 4 son 9, más el 1 de reserva son 107. Esa es la masa, 107. Después, ¿qué es lo que tengo? Que el mol, ¿cierto? Vendría siendo los 2 dividido en 107, que es la masa molar. Si yo divido, yo soy pésima para las divisiones, la multiplicación maravillosa. 0,01. 0,01 es la cantidad del mol, ya lo tiene, ¿cierto?, calculado. Pero ahora este mol, que es el 0,01, lo debo dividir en los litros, que son 5, para que me dé la molaridad. Si divido el 0,01 en 5, me da el dato que me dijo la compañera, ¿cierto?, que eran 0,02. Y así calculan la molaridad. Se va a cortar, vuelvan a conectarse, ¿cierto?, en el mismo link para que podamos seguir trabajando.